le sumábamos como este rasgo de ser mujer, como que sube tantito más la probabilidad. Entonces, esos fueron los resultados a los que yo llegué y la forma de interpretar cada uno de ellos. Denme 5 minutos, por favor. Ahorita continuamos. Estuvo muy bien el ejercicio. Ahorita voy a hacer algunos comentarios, ¿vale? Denme 5 minutos, por favor.
Ahí en la Cotron que decía que sobre el valor medio, las categóricas las dejé como el cambio de la categoría. O sea, creo que se podía hacer de las dos formas, pero trae ese asterisco. Ah, esa, creo que también si te da diferentes por eso. O sea, si la dejas como todas en el valor medio o si dejas la categórica en, pues como que cambien la categoría. Creo que yo las dejé todas en el valor medio, en esta. Una disculpa, es que estamos atendiendo unas cuestiones aquí de la coordinación del centro. Pero bueno, una muy buena presentación de Nayeli. Creo que hay algunas conclusiones por aquí interesantes, ¿no? No sé si vieron la relación que existe entre la cuestión de las mujeres y demócratas o la opción hacia los demócratas, ¿no? Y también esta opción de los afroamericanos, creo que era, no me acuerdo si fuertemente demócrata, ¿no? Creo que sí era significativo o no. Sí, sí, o sea, de hecho aquí, o sea, 21, o sea, el relative risk ratio es 21, que según yo es súper alto, en fuertemente demócrata contra fuertemente republicano. Exacto, y acá en republicano vemos afroamericano, ni siquiera es significativo, ¿no? Entonces creo que son como algunos resultados muy interesantes que les digo, estas técnicas son bien relevantes, bien interesantes, sobre todo para estas cuestiones de percepción de calidad de los servicios, en este caso para cuestiones de votaciones y demás. Entonces creo que es un ejercicio bastante ilustrativo, ¿no? De quién, las mujeres, como qué vocación tienen política u orientación política y qué orientación política tienen también los afroamericanos. Creo que en republicanos era, a ver, la edad. Sí, la edad creo que les jugaba en contra. A ver, los ingresos, porque es fuertemente republicano la categoría base, ¿no? Sí, más bien, bueno, es que se tendría como que comparar quizá con otra categoría para que se viera bien, Y porque quizás, estos deben ser como muy parecidos, ¿no? exacto, quizá en los efectos marginales, poner la categoría de fuertemente demócrata, fuertemente republicano, Ya, ajá, y es que acá, o sea, creo que era, sí era fuertemente demócrata, entonces como que igual los resultados, pues son medio parecidos, creo. ujú, pero creo que estaba la de fuertemente republicano. A ver, bájale un poquito. Ah, sí, por Mm, ejemplo, ahí está el perfil, ¿no? Mujer afroamericana de 30 años, con promedio de los ingresos, pues sí, o sea, no hay una relación fuerte con, o sea, la probabilidad es muy baja para que sea, o sea, una postura fuertemente republicana. Pero bueno, si no mal recuerdo, creo que en los efectos marginales, en fuertemente republicano, creo que eran personas de mayor edad, si no mal recuerdo, y de mayores ingresos, si no mal recuerdo, por ahí va. Entonces, como que se pueden ver grupos, ¿no? De acuerdo a intereses políticos. Entonces, es una base de datos bien interesante esta, da para rascarle bastante. Y lo presentaste muy bien, Nayeli. Muchísimas gracias. Un aplauso. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, esto nos sirvió de un poco de repaso. Por ahí creo que Juan Carlos, ¿querías preguntar algo? Ah, sí, a los dos, profesora Nayeli y a usted. Por ejemplo, en la primera, bueno, en la primera corrida del modelo multinomial, donde salían, como bien dijo Nayeli, variables que no eran significativas, ahí me quedé con la duda, por ejemplo, nada más explicarían las que sí son significativas o se descarta y lo que dijo Nayeli, corremos el del risk ratio, o sea, la segunda de que era la como alternativa. O sea, ¿te refieres a si debemos de dejarlas no significativas o Ajá, quitarlas? Ah, ajá. ya. Mira, acá, acuérdense, ¿qué tipo de modelo es este? Es un multinomial el más simple, ¿no? El más sencillo. ¿Cuál es la característica de estos modelos multinomiales? Pues que tenemos qué tipo de regresores. ¿Cambian entre categorías o cambian entre individuos?
Acuérdense que tenemos dos tipos de regresores, aquellos que son o que muestran cambios entre los individuos y aquellos regresores que muestran cambios entre una categoría y otra. entre categorías. Mm, O, ¿Segura? o sea, bueno, yo estoy entendiendo como que los individuos cambian de categoría. Bueno, no es que los individuos cambien de categoría, entonces es al revés. Tenemos diversos individuos, ¿no? O sea, por Ujú. ejemplo, la edad varía entre los individuos, ¿no? Pero no es que la edad esté acotada a una categoría en particular, ¿no? Que una, por ejemplo, fuertemente demócrata sea edad 20, demócrata sea edad de 25, independiente sea edad 30, republicano 40 y fuertemente republicano 45, ¿no? O sea, no es que la edad esté acotada digamos, a las distintas categorías. Lo que vemos son individuos de distintas edades que pueden estar en cada una de las categorías, ¿no? Entonces, no son solo individuos de 20 años en fuertemente demócrata, no son solo individuos de 25 años en demócrata. No sé si me explico, si me estoy dando a entender, Sí, sí, sí. ¿sí? Entonces, en cada categoría hay individuos con todas las edades, pueden variar, no hay problema, ¿no? Entonces, ahí en cada categoría, como tenemos individuos que varían en todas las edades, esas son variables que cambian, pero entre los casos, es decir, cambian entre los individuos. Tenemos variaciones a nivel de individuos. Tienen distintas edades, tienen distintos ingresos. Bueno, esa DUMI de afroamericano no es que esté acotada a un solo, digamos, a una sola categoría. De hecho, si no mal recuerdo, por ahí había comunidades afroamericanas apoyando a Donald Trump, ¿no? Lo cual, yo cuando veía eso, pues no me la creía, pero pues sí existen, ¿no? Que eran pues, de ultraderecha, ¿no? Y era comunidades de las más castigadas. Bueno, no es cierto, no eran de las más castigadas porque eran afroamericanos con cierto nivel de ingresos, ¿no? Pero eran comunidades afroamericanas, ¿no? Entonces, digamos, no estaba casado con una u otra categoría la condición de ser afroamericano, ¿no? Acá recuerden que cuando hablamos de cambios entre las categorías, si recordamos el ejercicio de la clase pasada, veíamos que se asignaban distintas tasas de captura a las distintas modalidades de pesca, ¿no? Y se asignaban distintos precios a las distintas modalidades de pesca, es decir, se le asignaba un valor puntual a cada categoría. Acá no tenemos eso. Acá tenemos solamente 5 categorías que no tienen un valor puntual, no hay ya un valor específico en ellas. Lo único que tenemos son variables que nos van a permitir a definir un perfil de individuo que esté como, o sea, que tenga cierta preferencia por alguna de estas categorías. Y las variables que tenemos en este modelo solamente muestran cambios, pero entre los individuos. Es decir, en cada categoría podemos encontrar diversidad de individuos, ¿sí? No es que tenga una categoría un valor puntual como tal, ¿vale? Entonces, este es el modelo multinomial más simple. ¿Por qué? Porque tiene variables que solamente van a cambiar entre los individuos, ¿vale? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver el otro tipo de modelo que se conoce como el modelo multinomial condicional. Y se le denomina así porque está condicionado a los valores que se le asignan a cada categoría, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias, Nayeli. Te voy a robar la pantalla ahora. Y vámonos a este tipo de modelos multinomiales que son los del otro tipo que yo les comentaba, que son los condicionales. A ver, déjenme ver. Aquí está. Estos son los modelos multinomiales condicionales. Digamos, estos los vamos a poder utilizar cuando tenemos como estas encuestas de opinión o de percepciones o de calidad del servicio, es decir, a cada categoría se le puede asignar un valor específico. No sé si recuerden que les hablaba, por ejemplo, de la aplicación Uber, ¿no? O sea, al finalizar un viaje te indica, ¿no? Cuántas estrellas quieres darle. Entonces, y a partir de las estrellitas que das, se generan valores específicos, no tanto como valores, sino información específica del viaje, ¿no? Si le das, ustedes mismos vean, si le das una estrellita, te empieza a sacar opciones de el auto estaba sucio, el socio no era amable, cosas así asociadas a la categoría uno, ¿no? Y si le das 5 estrellitas, entonces te salen otro tipo de opciones, que es así como que muy eficiente, muy respetuoso, cosas así, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ahí cada categoría cambian como los valores de la información, ¿no? Entonces, este tipo de modelos condicionales se pueden construir a partir de
a partir de las distintas categorías, ¿no? Por ejemplo, en la modalidad de pesca teníamos tasa de captura y precio de la modalidad utilizada, ¿no? Entonces, cada modalidad tenía un precio distinto de acuerdo a la percepción de los individuos. Cada modalidad tenía una tasa de captura distinta de acuerdo a las percepciones de estos individuos, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver ahora es este caso donde vamos a ver estas cuestiones de percepción entre el precio de la tasa, perdón, el precio de la modalidad de pesca y la tasa de captura de las distintas modalidades de pesca. Ahora bien, para poder estimar este tipo de modelos, lo que vamos a requerir es que la base de datos tenga una forma que se denomina como larga o long, y no ancha o wide, que es como se expresa, ¿no? En la literatura, que es tal y como está acomodada ahora. Y déjenme paso a la estata para que veamos esto, pero no sé si, bueno, ábranse la base de datos, la MUS15 DTA, mus15data.dta, y vamos a ver cómo está estructurada, y ahorita van a ver cómo la vamos a acomodar en la versión larga. A ver, aquí ya la abrí, a ver, déjenme les comparto pantalla. Ahí se ve la estata, ¿verdad? Perfecto. Entonces, vean cómo está acomodado, ¿no? Tenemos una variable que es la modalidad de pesca. El individuo uno seleccionó bote charter, que es el valor 4. Aquí tenemos el precio que el individuo le asocia a la categoría 4 y la tasa de captura que le asigna a la categoría 4. Y aquí vean, tenemos dummy o sea, de cada individuo, ¿no? O sea, son 4 dummy que tienen valores para cada individuo. Y si podemos ver acá, la dummy de charter es la que toma el valor 1, toman valor 0 las otras opciones, ¿no? Pues, si se dan cuenta, está acomodado así como en el eje horizontal la información como que va por filas, ¿sí? Pues tenemos aquí, incluso tenemos aquí los precios, la percepción de los precios que tiene el individuo, de la modalidad de pesca, desde playa, muelle, bote privado o bote de alquiler. Entonces, si se dan cuenta, está acomodado así de manera horizontal, fila por fila. Igual las tasas de captura y el ingreso, ¿no? Ahí lo tenemos, cada fila es la información de un individuo, ¿vale? Ahora bien, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a pasar, para poder hacer estos cálculos, vamos a pasar de esta forma de la base de datos tal y como tenemos como acomodada, de que la información un individuo es por cada fila, ahora lo vamos a pasar hacia columnas, es decir, vamos a pasar de este formato ancho, lo vamos a pasar hacia un formato largo, ¿no? De tal manera que ya no vamos a tener 4 variables, ¿no? Para indicar que el individuo seleccionó la categoría específica, sino que vamos a agregar todo. ¿Por qué? Porque ahora el análisis de la información se va a realizar por cada columna, es decir, se va a realizar como bajo ese formato ancho, ¿vale? Entonces, déjenme regresar a la presentación, nada más quería que vieran cómo la tenemos acomodada en la base de datos, y nos vamos a pasar a esta forma wide perdónenme, a esta forma long o larga, y vamos a quitar esa forma ancha que teníamos, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que ya les comentaba. En la base, cada observación tiene la información de las alternativas de cada individuo. Por ejemplo, si ponemos este comandito en el stata, list, mode, price, finish y demás, nos va a mostrar la fila, ¿no? Por ejemplo, para el individuo uno así está acomodada la información, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, tenemos la información por fila, ¿vale? Entonces, aquí tenemos información de precios, digamos, de la elección que hizo el individuo, que fue Bote Charter. Acá tenemos la información de los precios de las distintas alternativas que se basan en estos aspectos pues de las percepciones, ¿vale? Ahora bien, me voy a pasar acá el estaca para irlo desarrollando paso a paso. Está ahí también en la presentación. Pero me voy a pasar al estaca para que lo vayamos desarrollando. ¿Ya? Entonces, bueno, descárguense, esta es la base de datos, unos 15data.dta. Y lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a pasar a, digamos, como a formato largo, del formato ancho hacia el formato largo, con un comandito que se llama reshape, ¿vale?
pero para poder tener la información de cada individuo, vamos a tener que generar una nueva variable que digamos que nos genere un folio para cada uno, porque así como está en la base de datos, no tenemos un folio puntual para cada individuo. Pues vamos a utilizar el comando generate, o simplemente gen, así, abreviación generate. Vamos a nombrar una variable, la vamos a nombrar como ID o identificador, le vamos a poner aquí un igual, y vamos a escribir aquí simplemente un guión bajo y n. Cuando hacemos esto en el stata, lo que va a entender, o lo que se le está dando a entender, es que nos genera una nueva variable que se va a llamar id, y con el guión bajo n, lo que le estamos diciendo es que ponga un número, digamos, en orden secuencial, a partir del valor 1, sobre cada valor de cada fila de nuestra base de datos, ¿no? De tal manera que va a ordenar desde el individuo 1 hasta el individuo enésimo. Le va a asignar puntualmente un valor. Entonces le damos Enter y ya hemos generado en automático el folio de cada individuo. Aquí los tenemos. Vean, ID es 1, 2, 3, 4, 5, 6, así, hasta el individuo 1182. En automático el software lo genera, ¿no? Como ponemos esta instrucción, guión bajo N, ¿vale? Ya tenemos identificados a cada individuo, recuerden, cada fila es la información de cada individuo. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar ahora sí de esta forma larga, es decir, ya no vamos a dejar la información para cada individuo por fila, sino que tenemos que acomodarla por columna para poder hacer los cálculos, para que el software pueda realizar estimaciones bajo este método de modelo condicional, porque recuerden, aquí lo que vamos a tener, digamos, en las variables, o las variables que vamos a considerar, es que cada una de las opciones tiene un valor puntual, ¿vale? O el individuo le asigna un valor específico. Entonces, como tenemos, digamos, 4 opciones, ¿no? Recuerden que son 4 modalidades de pesca. Lo que vamos a hacer aquí es que la base de datos va a crecer, las observaciones, digamos, como le estamos pasando, está la información por fila y la vamos a pasar por columna, y cada individuo puede elegir o nombra 4 distintos valores de precios y 4 distintos valores de tasa de captura. Entonces, ahora la base de datos vamos a decirlo como que la vamos a expandir, es decir, de los 1182 individuos se va a multiplicar por 4. ¿Por qué? Porque cada uno va a poder asignar 4 valores distintos, tanto a precios, por modalidades de pesca y como tasas de captura. Entonces, la base de datos se va a expandir a 4728 observaciones, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a aplicar el comando reset, así, ¿no? Reset. Le estamos señalando que, digamos, la tenemos planteada en formato largo, ¿no? Con las variables que queremos que nos genere, las nuevas variables que va a ser las dummies, que se elige cada modalidad de pesca. Recuerden que las tenemos ahí en la base de datos. Tenemos la variable de los precios, ¿no? Que la tenemos ahí asignada, y Q, que son las tasas de captura, ¿no? De hecho, pues ahí están. Si se dan cuenta, esto es muy importante lo siguiente. Si se dan cuenta, en la base de datos tenemos como un valor, vamos a decirle así, como un índice. No sé si ya lo vieron. O sea, si se dan cuenta, tenemos las distintas opciones, que es Bid, Fire, Private y Chart, ¿no? Pero tenemos ahí ese valor índice, que es la letra D, para indicar la DUM, ¿no? Entonces, como esa es la base D, cuando nosotros le ponemos en el comando long, reshape long, y la letra D, está considerando que esa letra D se va a repetir en cada una de las variables sobre las cuales queremos que la pase de formato ancho, que la pase a formato largo, ¿vale? Pues como está esa, vamos a decirle así como letra índice, ¿no? Que es la D, entonces va a tomar las variables que inicien con la letra D, y le vamos a indicar las 4 opciones. Si se dan cuenta, dejábamos un espacio y poníamos la letra P. ¿Por qué? Porque es la letra índice de las otras variables. ¿Por qué? Porque inician aquí con PBIS, PFire, PPrivate y PCharter. Entonces, como es la letra base, entonces va a tomar esas variables que inician con la letra P para las 4 categorías, y de formato ancho lo va a pasar a formato largo. Es decir, es como una transpuesta, prácticamente eso es lo que va a hacer, ¿vale? Acá también tenemos la letra base, que es la Q, ¿no? Tenemos QBIS, QPire, QPrivate y QCharter. Entonces va a generar, digamos, esa como en vez de filas, las va a pasar a columnas, pero en lugar de tener QPrivate y todo esto, si se dan cuenta, nada más vamos a tener la letra D, la letra P, ¿no? Que son estos como letras índices de cada variable. Entonces cierro acá, y eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces le estamos diciendo, estas son las letras índices
que van a generar como las nuevas variables en el formato largo. Y esto lo vamos a hacer para cada individuo con la opción I. Recuerden que después de la coma vienen las opciones. Ponemos la opción I, le estamos diciendo que lo va a generar para cada individuo, nos va a aglutinar esa información para cada ID, para cada valor de ID, o sea, para cada individuo. Es decir, para el individuo 1 va a ajustar los 4 valores, para el individuo 2 los 4 valores, y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, eso es lo que le estamos diciendo. Ahora, de las distintas alternativas J, recuerden que I hace referencia a los individuos y J hace referencia a las distintas alternativas. Aquí vamos a considerar, digamos, la modalidad de pesca que escogió el individuo, ¿no? Que la tomen como variable. Y aquí están las categorías que hemos estado considerando en cada una de las, digamos, letras que tenían esa base, la D, la P y la Q, ¿no? Que es categorías de Beach, Fire, tal vez un logo más pequeño, Beach, Fire, Private y Charter, así, ¿no? Entonces ahí ya le estamos diciendo que nos va a generar esa D, esa P y esa Q a partir de estas categorías. Y bueno, aquí simplemente esta es una cuestión de formato, que es string, precisamente porque en algunas bases de datos un valor numérico, sino un valor, digamos, de texto, ¿no? O no numérico. Incluso el software puede asignarle valores para hacer la construcción de la nueva base de datos como en formato largo, ¿vale? Entonces le ponemos string por si, nada más por precaución. Aquí la base está totalmente etiquetada, tiene valores y demás, pero en algunas ocasiones puede que no esté etiquetada y vamos a tener que utilizar esta opción string, ¿vale? Como de estas variables, o haciendo alusión a estas variables o valores no numéricos, ¿vale? Entonces, le damos enter y aquí ya nos está diciendo, vean, tenemos 1182 individuos del formato ancho, lo pasó a formato largo, que son 4728, y el número de variables que teníamos, ya ven que era la fila, así, por de cada individuo, si sumamos todas las variables, eran 17, ahora todo se concentró y solamente tenemos 9 variables, ¿no? Entonces, digamos que la variable que se asocia a las alternativas, a las J alternativas, tiene 4 posibles valores y se obtuvo de la variable fishmouth, ¿no? Que es la modalidad de pesca que eligió el individuo. Y pues bueno, aquí tenemos los regresores. Si se dan cuenta, aquí es el regresor X para el individuo y respecto a la alternativa J, esto se parece un poquito como a un, no quisiera decirle panel porque lo van a hacer con panel de datos, no es un panel de datos, no es un índice entre individuos y tiempo, sino más bien es un panel entre individuos y modalidades de pesca, ¿vale? Las J modalidades de pesca. Entonces lo que hizo fue esto que ya les comentaba, tienen aquí la letra D, Beach, Fire, hasta Charter, las concentra en la letra D y lo único que va a identificar es al individuo 1. Vean qué es lo que hizo acá la base de datos. Ya vieron cómo acomodó la información, parece, pues les digo, parece como un panel, ¿no? Pero no es un panel de datos como lo vimos en las primeras secciones. ¿Por qué? Porque es toda una metodología panel de datos que involucra sección cruzada y series de tiempo. Acá más bien es un panel de información o panel de datos donde tenemos, por ejemplo, para el individuo 1, estos 4 valores, tenemos las 4 modalidades de pesca, ¿vale? La private, fire, charter y beach. Y aquí está la modalidad que escogió el individuo, que es el valor 4, ¿sí? Se repite 4, 4, 4. Acá están los precios que se asignaron a la modalidad elegida. Sí, esta es la modalidad elegida. Esta es la tasa de captura de la modalidad elegida. Y aquí tenemos las letras D, P y Q, ¿no? Entonces, en la dummy toma el valor 0 en Beach para el individuo 1, pero en bote charter, aquí tiene el valor 1, 0 en los demás. Y aquí tenemos los precios que le asigna el individuo a cada una de las modalidades de pesca, así como las diversas tasas de captura. Y vean, aquí el ingreso se repite el mismo valor. ¿Por qué? Porque es el ingreso que percibe el individuo, es el mismo. Cambia el ingreso entre un individuo y otro, eso sí lo podemos ver, ¿no? Cómo cambia el ingreso del individuo 1 respecto al individuo 2 y así, ¿no? Pero aquí se repite 4 veces el valor del ingreso, ¿por qué? Porque en estas variables, tanto de la DUM y de elección, como los precios y tasa de captura, tenemos valores asociados a cada una de las categorías, ¿no? Que las tenemos aquí. Fly, charter, muelle y barco privado, ¿vale? Entonces, en lugar de tener la información por fila,
ahora acomodamos por columna, ¿vale? Esto es necesario para poder desarrollar pues estas distintas metodologías debido a que los cálculos pues ahora implican que vamos a analizar las diferencias en los valores que están presentes entre cada una de las categorías. Me paso a la presentación nada más para ver, digamos, la parte teórica de este modelo. Ahí se ve el PowerPoint, perdón. Perfecto. Esto es lo que les comentaba. Los regresores cambian con cada opción, ¿no? En este caso tenemos precios distintos, cantidades distintas, es decir, la encuesta está basada en las percepciones de este individuo, de los diversos individuos, y ellos pueden decir, por ejemplo, el precio de digamos, de la modalidad que ellos eligieron, pero también pueden tener sus percepciones o sus opiniones sobre los precios de las otras modalidades, ¿no? De tal manera que tenemos información de cada una de estas modalidades en términos de precios y también en términos de la tasa de captura, es decir, el individuo le asocia un valor puntual a cada tasa de captura, pero que está asociada a las distintas modalidades, ¿vale? Entonces, en el modelo multinomial simple que vimos hace un momento y que fue el ejercicio que se quedó de tarea, solamente teníamos regresores que cambiaban entre individuos. En el modelo lógico condicional solamente vamos a estar considerando regresores que cambian entre las alternativas, ¿no? Es decir, estas modalidades, perdón, la tasa de captura y los precios que cambian entre las modalidades van a ser los únicos regresores que vamos a estar considerando en este ejemplo puntual, ¿vale? Entonces, este modelo lógico condicional lo que va a hacer es, va a calcular la probabilidad de que el individuo iésimo elija el modo de pescar J a partir de estos regresores que cambian sus valores respecto a una categoría u otra. Entonces, la probabilidad de que el individuo iésimo seleccione la alternativa J décima, pues de nueva cuenta va a estar asociada a esta función exponencial, ¿no? Que son las que hemos estado trabajando, donde aquí hay que prestar atención, ahí donde ando, atención a este subíndice, ¿no? Es decir, es la función exponencial de los regresores, es decir, esta probabilidad va a estar en función de un conjunto de regresores X. Los regresores X, les recuerdo, son los que cambian sus valores con relación a las distintas alternativas J, ¿no? Pues vamos a tener valores específicos de ese regresor para el individuo Y respecto a una alternativa J, multiplicado por el parámetro beta, todo esto sobre la sumatoria desde la primera alternativa hasta la alternativa enésima, ¿no? Hasta la M alternativa, ¿no? Entonces, estas serían todas las distintas alternativas, y entonces, como se dan cuenta, ¿qué es lo que está haciendo aquí esta razón? Está comparando esa función exponencial para el individuo iésimo y la alternativa J décima respecto a qué. ¿Por qué ponemos un 1? ¿Alternativa qué, perdón? Ahí no te alcanzo a escuchar, perdóname. Ajá, la alternativa 1, pero ¿cuál era la 1? Era la de referencia, era la alternativa base. Recuerden que estos modelos multinomiales es como un símil a desarrollar un modelo logic, ¿no? Es como desarrollar varios modelos logic, pero que los vamos a contrastar, todos esos modelos logic, respecto a la misma alternativa base, ¿vale? Entonces, por eso es que debemos de siempre seleccionar, en este tipo de metodologías, siempre se va a seleccionar una alternativa base, y digamos, en la teoría siempre se le va a referir como el valor 1, ¿no? Entonces, los análisis se van a comparar de estas funciones exponenciales respecto de las distintas J alternativas hasta compararla con la alternativa 1. Entonces, debido a que la sumatoria desde la alternativa 1 hasta la alternativa M, es decir, la suma, recuerden que eso ya lo vimos también en la clase pasada, cuando sumamos las probabilidades para un individuo, recuerden que hicimos el ejercicio de los efectos marginales para un perfil de individuo, cuando sumábamos todas las probabilidades de las distintas alternativas, de las J alternativas, sumando todas esas probabilidades, nos debía de dar el valor 1, ¿vale? Entonces, digamos,
una manera de aproximarnos a, digamos, a esos efectos marginales para que esto efectivamente nos dé un valor 1, es considerando esta alternativa 1 o respecto a la alternativa de base y calculando la derivada de esa probabilidad ante un cambio en el parámetro beta, que sería el efecto marginal. Y esto sería simplemente como tomar la multiplicación de la probabilidad, que nos la da ahí el efecto marginal hasta arriba, multiplicarla por el valor puntual del regresor para el individuo iésimo y la alternativa j décima, y restarle la sumatoria desde la alternativa 1 hasta la mésima, pero asociada a la probabilidad y los valores de la alternativa base. Ahorita vamos a hacer un ejercicio similar para que vean cómo es que se hacen estos cálculos, ¿no? Y cómo vamos a poder encontrar hasta efectos cruzados, ¿vale? Entonces, bueno, de esta manera podemos calcular esos efectos marginales. Digamos, ¿cuál es la relevancia de calcular el efecto marginal de esta manera? Es decir, si lo estamos razonando como varios modelos logic que se contrastan contra una misma alternativa base, como resultado lo que vamos a tener es que cada probabilidad nos va a sumar un valor 1, ¿no? Es decir, si la sumamos todas nos va a dar un valor 1, forzosamente, ¿por qué? Porque lo estamos contrastando todo contra la misma alternativa base, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la relevancia de esto? Que cuando el efecto de la probabilidad para seleccionar una de las alternativas se incrementa, ¿qué va a pasar con otra alternativa? ¿También se va a incrementar? Hagan de cuenta que es como un balanceo de las ecuaciones en química, recordando de sus clases de la prepa, ¿no? Cuando, de las fórmulas químicas. Si hay un incremento de un lado, ¿qué pasa del otro lado? Exactamente. Entonces, si hay un incremento en una de las, digamos, modalidades, la probabilidad, de acuerdo al efecto marginal, lo que vamos a ver es que en alguna de las otras modalidades va a tener que reducir, ¿no? Y esos son los efectos cruzados. Entonces, aquí vamos a analizar, digamos, la potencial presencia de efectos directos en la probabilidad, pero también de estos efectos cruzados. ¿Por qué? Porque forzosamente todas las probabilidades deben de sumar uno. Es decir, no podemos encontrar un modelo donde las distintas alternativas nos den un valor mayor a uno, porque ahí estaríamos cayendo en ese problema. Es decir, ya sería una probabilidad que sería superior a la unidad, ¿vale? Entonces, si recordamos que las condiciones de primer orden en general para un modelo multinomial son las siguientes, es decir, es la derivada de la función de verosimilitud, ¿no? Del logaritmo de verosimilitud sobre la derivada del parámetro beta desde el individuo 1 hasta el individuo enésimo por la sumatoria desde la alternativa j igual a 1 hasta la alternativa enésima. Digamos, esta multiplicación de sumatorias la vamos a asociar al producto de la razón o de la división de esta variable dependiente para el individuo iésimo y la alternativa j sobre su probabilidad de elegir esta alternativa j, dado este cambio o efecto marginal en la probabilidad ante un cambio marginal, un cambio unitario en el parámetro beta, ¿vale? Entonces, esto es igual a 0, ¿no? Es decir, calculamos este cambio marginal e igualamos a 0, ¿no? Esas son las condiciones de primer orden. Entonces, sustituyendo, lo que tendríamos sería esta condición, ¿no? De que la probabilidad de que el individuo Y seleccione la alternativa J por toda esta expresión que era lo que teníamos ahí hace rato, es decir, es el efecto marginal. Entonces, dadas las condiciones de primer orden, lo que tendríamos sería lo siguiente. Entonces, tendríamos estas dos sumatorias, sustituyendo, ¿no? Digamos, estas expresiones, acá, ¿no? Acuérdense que esta es la derivada de la probabilidad ante beta, es decir, tendríamos que la tenemos aquí, entonces simplemente tendríamos que sustituir esto aquí, ¿no? Entonces nos quedaría y j sobre p y j, todo esto por p y j, y lo que está dentro del paréntesis, ¿vale? Pues como tenemos la probabilidad dividiendo y multiplicando, pues esto se nos hace 1, y simplemente nos va a quedar esta sumatoria por y j multiplicando a lo que está aquí adentro del paréntesis. Esas serían las condiciones de primer orden, ¿vale? Ahora bien, y a partir de esto es como nosotros vamos a poder generar esos efectos marginales, ¿vale? Entonces, me voy a ir al software para que veamos cómo se calculan primero los coeficientes y después nos vamos a pasar a este tema, ¿vale? De los efectos marginales. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿No?
Ok, aquí ya estamos en el software. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer aquí es, vamos a generar el modelo logic multinomial, modelo logic multinomial condicional, que es simplemente vamos a escribir el orden, digamos, la sintaxis del comando es clogic o conditional logic, ¿no? Como la abreviación. Entonces aquí la variable dependiente que es esa dummy, que es la elección que hace el individuo de una modalidad en particular, el regresor de los precios que cambian entre las distintas modalidades y el regresor de las tasas de captura que cambia entre las distintas modalidades. Y aquí lo que le vamos a decir digamos, después de la coma viene esta opción, que es la opción group. Lo que le estamos diciendo es que haga el cálculo considerando los valores de cada individuo, es decir, no va a tomar así como a rajatabla todos los valores por default, sino que va a, digamos, el modelo va a diferenciar los valores para cada uno de los individuos. Recuerden que tenemos 4 valores para cada uno de estos individuos, es como una especie de panel, ¿vale? Entonces, al ponerle nosotros group, ID, así, lo que le estamos diciendo es que genere los cálculos considerando los valores que cambian entre un individuo y otro, ¿no? Que son 4 valores y van a estar cambiando entre un individuo y otro. Entonces le damos Enter y pues bueno, recuerden que esto se estima por máxima verosimilitud, son métodos iterativos, ahí vemos la función del logaritmo de verosimilitud, que a la cuarta iteración pues deja de encontrar cambios o variación y en ese punto se encontró la solución a esta ecuación no lineal y la solución la proveen los valores de estos coeficientes que nos arroja aquí la paquetería, ¿vale? Entonces, bueno, algunas de las cositas curiosas que podemos ver aquí, vean, la base de datos ya no es de 1182 individuos, sino son observaciones, es decir, se multiplicó por 4, ¿no? La base de datos. Bueno, aquí esta es una prueba de significación conjunta, ¿no? Aquí aparentemente todo está en orden. Y vean la pseudo R cuadrada de McFadden. ¿Recuerdan la pseudo R cuadrada de McFadden del ejercicio anterior? ¿Qué valores nos daba? Muy bajos. Bajísimos, ¿no? Creo que como 0.15 por ahí, ¿no? Un valor bajísimo. Vean esta pseudo R cuadrada de McFadden, es casi de 0.2, no está tan mal, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo esto es que, pues, digamos, el hecho de poder capturar las percepciones de los individuos nos está permitiendo encontrar, pues, un modelo con mejor desempeño, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos acá abajo en la salida, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ya no vemos las distintas alternativas, no estamos viendo las distintas alternativas de las modalidades de pesca, ¿vale? Lo que estamos viendo acá es directamente el valor del coeficiente digamos, de esa variable en particular de los precios y tiene que ver o tiene un estricto sentido con la teoría. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando se incrementa el precio de un bien, ¿no? En este caso, el precio de una de las categorías. ¿Qué es lo que va a pasar con la demanda? Va a disminuir. Exactamente. Entonces, lo que estamos modelando aquí son esas preferencias por las distintas categorías, ¿no? Acuérdense que la DUMI hace referencia a la elección de un individuo en particular sobre una de las categorías, ¿no? Entonces, si se incrementa el precio, lo que va a provocar es que la probabilidad de que se elija esta categoría en específico, pues tiende a reducir, ¿no? Y eso es acorde con pues la teoría económica, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa con el coeficiente de la tasa de captura? ¿Qué es lo que me pueden decir ahí? ¿Qué pasa con la tasa de captura? Si se incrementa la tasa de captura, ¿qué pasa? ¿Qué le va a pasar a la demanda de alguna de las categorías? Se incrementa la probabilidad de elegirlo, ¿no? Exacto. Si se incrementa la tasa de captura para una categoría en particular, lo que va a ocurrir es que la probabilidad de que se elija se va a incrementar y esto a su vez, lo vamos a ver más adelante, pero esto a su vez, ¿qué implicación tiene? Que si bien se incrementa la probabilidad para elegir esa categoría en particular,
lo que va a provocar es una disminución en el resto de la probabilidad de elegir el resto de las categorías, ¿no? Es decir, aquí lo que estamos viendo o lo que nos están arrojando los coeficientes es el efecto directo, es decir, si en una de las categorías se incrementa el precio, ¿qué es lo que va a pasar? Ah, pues bueno, la probabilidad de que se seleccione esa categoría en particular, que fue en la que se observó el incremento del precio, en esta categoría lo que se va a observar es una reducción en la probabilidad de seleccionar, es decir, una disminución de la demanda de ese tipo de categoría en particular, ¿vale? Y respecto a la tasa de captura, ¿qué es lo que podemos ver? Que si la tasa de captura se incrementa para una categoría en particular, lo que vamos a ver es que la probabilidad de elegir esta categoría en particular, pues va a tender a incrementarse, ¿no? En comparación con el resto de las otras categorías. Es decir, lo que nos arroja este coeficiente es el efecto directo, ¿no? Es decir, cómo ante un incremento en el precio en una de las categorías, cómo va a afectar eso a la probabilidad de elegirla, y cómo un incremento en la tasa de captura de una de las categorías va a provocar un incremento en la probabilidad de elegirla, ¿no? En esa categoría puntual donde se dio el incremento en la tasa de captura. Es decir, aquí estamos viendo el efecto directo, ¿vale? Eso es lo que nos estaría arrojando el modelo logic condicional, ¿vale? Ahora bien, viene el siguiente ejemplo. Aquí, si ustedes se dieron cuenta, teníamos las 4 categorías para cada una de los 4 valores, ¿no? Digamos, para cada individuo. Es decir, teníamos los 4 precios, las 4 cantidades, y esto es lo que nos está arrojando el modelo, estas relaciones directas. Pero para ver estas relaciones indirectas, o ver ambas, ¿no? Tanto las directas como las indirectas, y poder armar un modelo econométrico, digamos, más robusto, pues es necesario recurrir a lo que se conoce en la metodología de los modelos multinomiales como el modelo logic condicional mixto, ¿vale? Entonces, en este modelo logic condicional mixto, ¿en qué se va a caracterizar? Pues bueno, estos modelos lo que nos permiten, o digamos la ventaja que nos ofrecen, es que vamos a tipos de regresores. ¿Cuáles son esos 2 tipos de regresores? Los que cambian entre categorías y los que cambian entre individuos. Eso, exactamente, como dicen ahí. Perdón que sea tan repetitivo, pero quiero que quede clara esa parte, ¿vale? Que tenemos 2 tipos de regresores y que dependiendo de eso se va a construir una metodología u otra. Entonces, como dicen ahí, el modelo lógico condicional mixto considera los 2 tipos de regresores, tanto los que cambian en categorías como los que van a cambiar entre individuos. Entonces, ¿cómo se hace el cálculo de estas probabilidades? Pues bueno, aquí lo que vamos a estar considerando con esto. Lo que vamos a estar aquí considerando es que vamos a tener pues estos 2 tipos de regresores, aquí los tenemos, ¿no? Los vamos a tener, ahí está. Los vamos a tener, por ejemplo, aquí está el regresor del precio, ¿no? El precio que asigna el individuo iésimo a cada una de las J alternativas. Tenemos aquí la tasa de captura que asigna el individuo iésimo a cada una de las distintas J alternativas. Bueno, esto parece como un efecto panel, vamos a ver qué es esto posteriormente, ¿no? Pero este es un efecto asociado a, digamos, a los cambios o a las diferencias entre las distintas alternativas. Y acá tenemos el regresor que cambia entre los individuos, es decir, es el ingreso. Aquí vamos a tener el valor del ingreso, que es distinto para cada individuo. Entonces, el cálculo pues, lo haríamos de la siguiente manera, sería la sumatoria desde la categoría 1 hasta la categoría 4, recuerden 4 modalidades de pesca, y entonces aquí estaríamos tomando de referencia, recuerden, una categoría base, ¿no? Que sería la categoría késima. Puede ser la 1, la 2, la 3 o la 4, creo que en el ejercicio que hemos estado desarrollando tomamos la categoría, si no mal recuerdo, creo que es la 3, pero todo el análisis se hace respecto a esa categoría base, ¿vale? Entonces, la especificación para estos modelos condicionales, pues bueno, es la siguiente, donde debemos de tener en cuenta que tenemos estos conjuntos de regresores, los que cambian entre las distintas alternativas, y los regresores que solamente cambian entre los individuos, ¿no? Y de nueva cuenta, se van a contrastar respecto a una de las categorías bases, es decir, se fija una opción 0, ¿no? Para una de las categorías, y todo el análisis se hace respecto a esa categoría en particular.
¿Cuál es la sintaxis de este comando? Pues bueno, el comandito, así como tal de los modelos multinomiales mixtos en el ETATA, es este que vemos aquí, es ASC Logic. Metemos las variables dependientes. Las independientes podemos usar condicionantes de más y ponderadores, por ejemplo, factores de expansión y demás. Y después de la coma vienen la variable asociada a los cambios entre los individuos, que aquí el software los denomina como los casos, ¿no? Entonces, la variable que muestra cambios entre individuos son estas variables para cada caso, ¿no? Aquí metemos esas variables y acá vamos a meter en esta opción Alternatives, vamos a meter las variables que se asocian a los cambios entre las distintas categorías, ¿vale? Entonces, bueno, ahí podemos meter distintas opciones, por ejemplo, podríamos poner ahí la opción case bar, que es con la lista de variables, que se puede utilizar para poner los nombres de los regresores que no cambian en el tiempo, definir cuál es la alternativa base, borrar la información de alguna alternativa que no tenga datos, ¿no? O incluso hacer la estimación sin el intercepto, ¿no? Son algunas de las distintas opciones. Ahora, vámonos al software. Bueno, vámonos al software y ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la misma estimación del ejercicio que hicimos la clase pasada, que acabamos de ver ahora, y vamos a poder calcular no solamente esos efectos directos que veíamos, sino también los efectos indirectos, ¿vale? Para cada una de estas categorías. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a explicar el modo de pesca, dado los regresores que cambian entre los individuos, que es el ingreso, y aquellos regresores que cambian entre las distintas alternativas. Entonces vamos a utilizar la alternativa, esta alternativa de la playa como nuestra categoría base, ¿vale? Entonces me voy a pasar al software. Y lo desarrollamos de la siguiente manera. Entonces tenemos nuestra base de datos en formato largo, acuérdense. Entonces, en formato largo, lo que vamos a hacer es vamos a meter este comandito que es ASC Logic, así, y vamos a incorporar la variable dependiente que es la dummy de la elección de la categoría en particular, los dos regresores que cambian entre las categorías, que es precios y después de la coma vienen las opciones. Vamos a meter aquí la opción de los casos, es decir, de los distintos individuos, ¿no? Que es ID. Ya tenemos estas variables asociadas a cada individuo. Y además de esto, vamos a meter las alternativas, ¿no? Los valores asociados a las alternativas, que es a partir de la variable del modo de pesca, ¿no? Que es fish mode, que es ahí, recuerden, venían, esa variable de fish mode concentraba todas las categorías, y tenemos la variable de casos, case bar, que era esa variable del ingreso, ¿vale? Que cambiaba entre un individuo u otro, y la alternativa base es base alternative, así, base alternative. Vamos a meter aquí la alternativa de la playa, y bueno, aquí le podemos poner que no nos muestre las iteraciones, ¿no? Simplemente con el comandito ahí, la opción no log, le damos enter, y vamos a ver lo siguiente. No sé si ya se dieron cuenta, pero tenemos como dos tipos de salidas, ¿vale? Entonces, en la parte de arriba, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que pueden ver ahí en la parte de arriba? Este modelo sobre qué tipo de variables se hace. Está dividido en dos. La parte de arriba hace referencia a las variables que cambian entre qué. Aquí acuérdense, estas son las que cambian entre individuos. Dan income, se reporta un ingreso distinto para cada individuo, ¿no? Por acá el precio, que es lo que habíamos dicho. El precio lo tenemos reportado que cambia entre qué. Categorías. Exactamente. Entonces tenemos los precios de las distintas categorías y las tasas de captura de las distintas categorías. Entonces, esta partecita de acá arriba, lo que nos está dando
es, digamos, esa probabilidad directa, ¿vale? Es decir, cuando se incrementa el precio de una categoría en particular, ¿qué es lo que le pasa a la probabilidad de elegirla? ¿Qué le va a pasar? Baja. Exactamente, se reduce, ¿no? Ahora, cuando una categoría en particular reporta una mayor tasa de captura, ¿qué va a pasar sobre la probabilidad de elegir esa categoría en particular? Aumenta. Exactamente, ¿no? Es decir, si vemos que la tasa de captura está aumentando en una de las modalidades, pues entonces las probabilidades de elegirla, pues se van a incrementar, ¿no? Aquí está todo acorde a la teoría, sin problemas, ¿vale? Esta primera parte hace referencia a los cambios entre las alternativas y es el efecto directo, ¿vale? Ahora, vámonos acá abajo. Acá abajo, ¿qué tenemos? Acá tenemos los regresores que cambian entre individuos. Recuerden, ¿cómo interpretábamos esto? ¿Cómo interpretamos este valor de income para la categoría chart? Recuerden que estaba expresado el income en, si no recuerdo mal, era en miles de dólares al año, ¿no? Entonces, se incrementa en $1000 el ingreso del individuo. ¿Qué va a pasar ahí con la categoría chart? ¿Qué va a pasar con la probabilidad de la categoría chart? Se reduce respecto de la playa. Exactamente, ¿no? Entonces, si el individuo ve una mejora de sus ingresos en $1000 anuales, entonces la probabilidad de elegir la categoría charter se va a reducir en comparación con la categoría de pescar en la playa, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa con este valor de income respecto a muelle? Si el individuo ve un incremento de $1000 en sus ingresos, ¿qué le va a pasar la probabilidad de elegir pescar en el muelle? Disminuye. Exactamente, se reduce la probabilidad de pescar en el muelle en comparación con qué? Con la playa, ¿no? Ahora bien, si el individuo ve, digamos que sus ingresos se incrementan en $1000 al año, ¿qué va a pasar con la probabilidad de pescar en un bote privado? Exacto, se va a incrementar la probabilidad de pescar en un bote privado en comparación con pescar a la playa, ¿no? Y tiene bastante sentido porque pues, si se mejora, pues bueno, va a tener o va a poder acceder, digamos, a estas eh, pues categorías de pesca que requieren como de inversiones más fuertes. Recuerden que las dos más costosas son pescar en yate privado y pescar en la playa, ¿no? Porque estas cañas tan largas como para que lleguen hasta mar abierto, pues son también bastante costosas, ¿no? Entonces, digamos, si se da una mejora de los ingresos de estos individuos, se incrementan, digamos, básicamente esas dos modalidades, que es la playa, o pescar en la playa, o pescar en bote privado, ¿vale? Ahora bien, vamos a ver ahorita digamos, los efectos cruzados, ¿no? A partir de los efectos marginales vamos a ver los efectos directos y los efectos indirectos a partir de estas, digamos, de estos resultados. Me voy a regresar a la presentación para que veamos lo siguiente. A ver ahí está. Esto tiene que ver con la interpretación de los coeficientes de nuestro modelo condicional. ¿Por qué? Porque si vemos que el regresor que es alternativo, digamos específico a las alternativas, es decir, que cambia entre las distintas categorías, que lo estamos denominando como XR, lo vamos a denominar su coeficiente como beta subíndice R, ¿vale? Entonces, el efecto de un cambio en ese tipo de regresor, que cambia entre las alternativas, para el individuo iésimo y una alternativa késima, ¿no? Que es la de referencia. Entonces, digamos que esta variable XR nos va a estar, digamos, reflejando ese cambio o variación a partir de los movimientos que estemos observando en las distintas categorías, en este tipo de variables que cambian entre las categorías. Entonces, los efectos marginales de las alternativas específicas, es decir, los efectos marginales asociados a los cambios entre las distintas alternativas, los podríamos interpretar de la siguiente manera. Entonces, cuando la alternativa J es igual a la alternativa de base, ¿no? Es decir, que digamos,
es como el efecto directo, es decir, como el contraste contra sí misma. El efecto marginal será simplemente multiplicar la probabilidad que el individuo seleccione la alternativa J, es decir, sería la probabilidad que ocurra por la probabilidad que no ocurra, ¿no? La elección de esta alternativa, y esto a su vez multiplicado por el coeficiente de beta asociado a las distintas alternativas. Ahorita lo vamos a hacer, lo vamos a calcular puntualmente para que vean, este es el efecto directo, ¿vale? Y vamos a tener, además de este, vamos a tener los efectos indirectos, ¿no? Que los tenemos aquí. Este es el efecto directo, la probabilidad de elegir la alternativa ante cambios en el regresor. Y acá vamos a tener el efecto indirecto, es decir, ¿qué va a pasar con estas probabilidades cuando se selecciona una alternativa J que es distinta a la alternativa base, ¿no? Es decir, dos alternativas distintas. Entonces, esto nos va a reflejar el efecto directo. Si se dan cuenta, aquí tenemos un signo negativo. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que tengamos un signo negativo ahí? Exactamente. Recuerden que la suma de las probabilidades para cada individuo, si sumamos la probabilidad o sea, digamos, de cada uno, si sumamos la probabilidad de elegir una de las distintas alternativas, si la sumamos todas esas probabilidades de cada una de las alternativas, nos debe dar como valor 1. Entonces, siempre o forzosamente, si la probabilidad en una de las categorías se incrementa, es decir, cuando son categorías distintas, si la probabilidad de una de las categorías se incrementa o se reduce, debe de ocurrir el efecto contrario en las otras categorías. Por eso es que se conoce como este efecto indirecto, ¿vale? Y por eso es que siempre va a tener ese signo negativo, ¿no? Y eso es precisamente porque obligadamente nos va a sumar ahí el valor 1. Tú lo comentaste, ¿verdad, Cristian? ¿Fuiste tú? Ok, pues perfecto, Cristian, muy bien. Muchas gracias. Entonces, por ejemplo, si el beta asociado, ¿no? Este parámetro beta asociado a digamos, al coeficiente de las alternativas es positivo, entonces el primer efecto, el directo, el propio, es positivo. ¿Por qué? Porque si beta es positivo, el coeficiente de beta es positivo, entonces el efecto directo es un incremento. ¿Qué quiere decir eso? Es como el caso de la tasa de captura, ¿no? Entonces, se incrementa la tasa de captura para una categoría en particular, es decir, el efecto directo, ¿no? de esa categoría. Si se incrementa la tasa de captura en esa categoría, entonces la probabilidad de que se seleccione esa categoría, pues se va a tender a incrementar, que es este efecto, esta probabilidad que estamos calculando aquí, ¿no? Entonces el efecto es positivo. Y entonces, por el lado contrario, si el coeficiente, por ejemplo, el de la tasa de captura que es positivo, el efecto directo va a ser positivo, el efecto directo, el efecto cruzado, debe ser forzosamente negativo, ¿sí? Precisamente para reflejar esta, digamos, esta condición. Vamos a ver el caso contrario, por ejemplo, con la variable de precio. Si se dan cuenta, precio es negativo, ¿no? Entonces, el primer efecto, el propio, no va a ser positivo, sino va a ser negativo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? En términos del precio, que si el precio se incrementa en una categoría en particular o en específico, la probabilidad de elegir esa categoría en específico donde se ve el incremento del precio, pues va a tender a reducir, ¿no? Por eso es que es un efecto directo. Si el signo del coeficiente es negativo, entonces la probabilidad de elegir esa categoría se vuelve negativo, y entonces el efecto cruzado, pues en vez de ser negativo, pues va a ser positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque si se reduce la probabilidad de elegir esa categoría, porque tuvo un incremento de precio solo esa categoría, recuerden que esto es un análisis marginales. Nada más estamos analizando el cambio en esta categoría, las demás se quedan constantes, ¿vale? Entonces, si se dio un incremento de precio en una categoría en particular, entonces el resto de categorías, como no sufrió incremento en los precios, la probabilidad de seleccionar una categoría alternativa, pues va a tender a ser positiva, ¿no? Entonces se da ese efecto cruzado inverso, ¿no? Entonces todo depende del valor del coeficiente que estemos obteniendo para esos regresores que toman un valor puntual o específico a cada caso. ¿Queda claro esto? Más o menos, pero yo creo que con el ejemplo va a ser Ok. más claro. Ahorita lo vamos a hacer a lápiz prácticamente, bueno, no a lápiz, pero sí muy detallado.
para que veamos cómo se dan estos efectos directos e indirectos, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer, esto para verlo de manera muy clara, lo vamos a ver con los efectos marginales, ¿vale? Entonces, ¿cómo los vamos a calcular? Bueno, esto es lo que acabamos de estimar, ¿no? El comandito, ¿no? Con los coeficientes que acabamos de ver. Y simplemente vamos a incorporar este comando que es stat para que nos genere una nueva tablita, digamos el software, con los efectos marginales. ¿Por qué? Porque vamos a querer toda la lista de todas las categorías, de todas las alternativas referentes a los efectos marginales en los precios, ¿vale? Entonces, como ustedes se dan cuenta, tenemos 4 modalidades de pesca y vamos a tener entonces 4 precios distintos para cada una de las, digamos, de las distintas alternativas. En total vamos a calcular 16 efectos marginales, ¿vale? Entonces, vámonos al software para verlo más claro. Necesito esto. Entonces, acabamos de tirar el modelito. Lo que sigue ahora es entonces generar esta como tablita, ¿no? De estadísticas, como genera estas tablitas de estadísticos asociados a los efectos marginales. Ponemos aquí una coma y metemos aquí la lista de variables, digamos que sobre la cual queremos que se generen los efectos marginales. Ahorita lo vamos a hacer con precios y después ustedes, aquí vamos a hacer un pequeño laboratorio en vivo con ustedes, lo van a hacer para la tasa de captura, ¿vale? Entonces, estamos con los precios primero, ¿vale? Entonces, vamos a calcular los efectos marginales de esta variable de los precios que cambia entre una categoría y otra. Entonces, damos Enter y aquí los tenemos. Si se dieron cuenta, se generan 4 tablitas. Vean qué pasa con la probabilidad. Bueno, aquí el efecto marginal, ojo, se está generando sobre los valores medios, ¿vale? Es decir, sobre el promedio de el precio que se asignó para playa, en fin. Para los individuos, esto es importante, esto es para los individuos que escogieron playa o para la opción playa, se generan estos efectos marginales, ¿vale? Digamos, de los precios en las otras alternativas. De los que escogieron Charter 1, o la opción Charter, se generan los precios, es decir, las percepciones respecto a las otras alternativas. Y acá tenemos los que eligieron Muelle y sus percepciones respecto a las otras alternativas. Y acá tenemos bote privado respecto a las percepciones de las otras alternativas. ¿Qué es lo que pasa en las distintas alternativas de estos efectos marginales? Si los sumamos, ¿cuánto nos suma? 41, 0.06, 0.46 y 0.05 nos suma una probabilidad igual a 1, es decir, en conjunto, todo nos da un valor 1. Ahora bien, vamos a ver esta primera salida. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Y recuerden el resultado, bueno, ahorita, recuerden este resultado. Ahí. Recuerden este resultado. ¿Qué es lo que decíamos aquí? Si se incrementa el precio para una categoría en específico, la probabilidad de seleccionar esta categoría en específico, donde se dio el incremento en el precio, se va a tender a reducir. Ese es el efecto directo, por eso es que tiene ahí un signo negativo. Ahora, ¿qué es lo que vemos acá abajo con el efecto marginal? Vamos a ver este primer caso para la categoría de la playa. Si se incrementa el precio de la categoría playa entre los individuos que seleccionaron la categoría playa, o para el caso de la elección de la categoría playa, ¿qué es lo que va a pasar con esa probabilidad de elegirla? Se reduce. Va a disminuir. Exactamente, ¿no? Entonces, si incrementa el precio de la categoría playa, entonces la probabilidad de elegir la categoría playa, pues va a tender a disminuirse, ¿no? O a reducir, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con las otras, con los otros valores? Por ejemplo, eh, cuando se da, por ejemplo, un incremento en el precio de pescar en la playa, ¿qué va a pasar con la probabilidad de pescar en un bote de alquiler? Aumenta. Exacto, se aumenta, ¿no? Lo mismo va a pasar con muelle, ¿no? Si se da un incremento en el precio de pescar en la modalidad playa, porque recuerden, aquí la variable es precio, ¿vale?
y la opción que estamos seleccionando para el análisis es la playa. Si se da un incremento de la pesca en la playa, ¿qué es lo que va a pasar con la probabilidad de pescar en un muelle? También va a aumentar y lo mismo va a pasar con bote privado, es decir, el efecto directo respecto a playa, es decir, si se incrementa el precio en playa, la probabilidad de pescar en playa se va a reducir, ese es el efecto directo, por eso tiene el signo negativo y lo veíamos desde el coeficiente de la primera salida, ahí se ve. Y el efecto indirecto, ¿cuál es? Que si se incrementa el precio de pescar en la playa, entonces las probabilidades de seleccionar alguna de las otras alternativas, pues va a tender a incrementarse. ¿Por qué? Porque el incremento del precio solamente se dio en la alternativa playa, ¿no? Y lo interesante de esto es que podemos ver la magnitud. Si se da este incremento en el precio de la modalidad de pescar en la playa, la probabilidad, digamos, aunque ligeramente, pero la que muestra el mayor incremento sería en bote de alquiler, ¿vale? Entonces ahí podemos ver esos efectos directos o indirectos. ¿Cómo le damos lectura a esta segunda tabla? Si se incrementa el precio de pescar en bote de alquiler, ¿qué pasa con la probabilidad de pescar en la playa? Aumenta. Exacto, ¿no? Como el incremento del precio se dio en pescar en bote charter, entonces la probabilidad de pescar en playa se aumenta. Ahora, si se incrementa el precio de pescar en un bote charter o bote de alquiler, ¿qué va a pasar con la probabilidad de seleccionar la opción de bote charter o bote de alquiler? Baja. Disminuye. Exactamente, disminuye, ¿no? Ese es el efecto directo. Si se incrementa el precio en esta categoría, va a provocar una disminución en la elección de esta categoría, precisamente porque son los precios. Recuerden que esto nos permite aproximarnos a la demanda, ¿no? O a las preferencias. Entonces, si se incrementa el precio de la modalidad de pesca bote charter o bote de alquiler, ¿qué va a pasar con la probabilidad de pescar en un muelle? Aumenta. Aumenta, ¿no? Lo mismo con bote privado, ¿no? Entonces aquí podemos ver claramente el efecto directo, que era lo que les comentaba de la primera salida, el efecto directo y los efectos indirectos, ¿no? Ahora, ¿cómo calcula o cómo se calculan estos valores de aquí, los valores directos y los valores indirectos? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Si ustedes se dan cuenta, ahí en la salida del software tenemos los valores de las probabilidades que, a ver, me voy a regresar acá a la presentación. Recuerden que ahí se ve el PowerPoint, perdón. Ahí está. Entonces, acá tenemos los valores de estas probabilidades que son los que tenemos arriba de cada alternativa, ¿no? Entonces, tenemos los valores de estas probabilidades y tenemos los valores de los coeficientes. Entonces, lo único que tendríamos que hacer sería realizar esta sustitución, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Déjenme mejor compartir escritorio para que lo veamos de manera conjunta, la formulita, y cómo a partir de la salida podemos hacer la construcción de estos valores. Déjenme, les comparto escritorio mejor. Ahí se ve, ¿verdad? Ahí se ven las dos cosas. Sí. Perfecto. Pues es un poquito más grande. Ahí está. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Me adelanto para dejar las formulitas. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Entonces, acá tenemos estos dos valores, el efecto directo y el efecto indirecto, ¿vale? Entonces, si ustedes pueden ver acá arriba, en este encabezado, acá en el software de la Stata, tenemos el valor de la probabilidad, ¿no? Que es la elección de la playa, o la probabilidad de seleccionar playa cuando se da un incremento en el precio, ¿vale? Entonces, la probabilidad que vemos aquí es de 0.05, ¿no? 0.0525, vamos a cerrar, ¿vale? Entonces, utilizando el coeficiente estimado, que se lo tenemos acá está, utilizando el coeficiente estimado que lo tenemos aquí de menos 0.025,
Lo que vamos a hacer es vamos a calcular el efecto indirecto como. Vamos a multiplicar el 0.052, que es la probabilidad, lo vamos a multiplicar por 1 menos P, y eso lo vamos a multiplicar por el valor del coeficiente, y eso nos va a arrojar el efecto marginal. Esto aquí lo podemos hacer con el comandito display. Entonces tomamos, aquí lo tenemos, la probabilidad, que es esta formulita que tenemos acá arriba, déjenme la hago más grande, es esta. El efecto directo es tomar esta probabilidad, multiplicarla por 1 menos P, por 1 menos esa probabilidad, ahí, uy, 1 menos P, así, y esto a su vez multiplicarlo por el coeficiente de beta asociado al precio, que es este coeficiente. Así, ¿vale? Pues bueno, vamos a poner aquí un paréntesis, y no, vamos a poner acá un paréntesis, esto por esto, y luego por esto, ¿vale? Entonces, así es como tendríamos esto. Entonces, si hacemos esta operación, nos arroja el valor menos 0,012, que es este que vemos acá. Ese es el efecto directo, que es el menos 0,01249. Así es como se calcularía el efecto marginal, ¿vale? Pues aquí lo tenemos, que es el menos 0,01249. Ese es el efecto directo. Ahora, ¿cómo calcularíamos el efecto indirecto? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Qué se les ocurre, por ejemplo, el efecto indirecto respecto a Charter? ¿Cómo le haríamos? ¿Respecto a quién, no? El efecto indirecto de un incremento de precio en la playa respecto a la probabilidad de pescar en bote charter. ¿Cómo haríamos ese efecto indirecto? ¿Cómo lo calcularíamos? ¿Qué tendríamos que hacer? Tenemos, tenemos la probabilidad de playa, tenemos la probabilidad de bote charter y tenemos ya el coeficiente del precio. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer ahí? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué multiplicamos por qué? ¿Qué valor era P y J? Que es la modalidad de playa, la que estamos analizando. Es la de 0, es la de .05 por, Exactamente, por la de charter, que es .46. exactamente. Entonces Pero con negativo, ¿no? exacto. Así. Menos 0.05248.805. Vamos a ponerle ahí toda la precisión. ¿Verdad? C.0524.88005 y lo vamos a multiplicar ¿por qué? Por, como dice Cristian, ¿no? Por .42. Y luego lo vamos a multiplicar por qué otro valor. Por el beta. Exactamente, por el coeficiente asociado a la categoría de precio. Es esta, ¿vale? Eso lo vamos a multiplicar por esto. Entonces damos Enter y nos arroja el efecto cruzado, que es positivo, ¿no? Porque recuerden, el cociente era negativo, entonces el efecto cruzado debe ser positivo. Y nos da este valor de .0060915. Entonces acá lo tenemos, .0060
.069, ¿no? Eso es lo que tenemos aquí, que es el efecto indirecto, ¿no? Entonces, eso es lo que, digamos, nos estaría señalando, ¿no? Digamos, estos resultados, ¿no? Básicamente, pues lo que estaríamos diciendo aquí es que, por ejemplo, un aumento en una unidad en el precio de pescar en la playa, por ejemplo, ¿no? En este primer coeficiente, pues va a disminuir la probabilidad de pescar en la playa. Recuerden, esto es efecto marginal, se multiplica por 100, va a generar un efecto de pescar en la playa, una disminución de 0.124 puntos porcentuales, ¿no? 0.12 puntos porcentuales, vamos a dejarlo así, ¿no? Eso es lo que nos estaría diciendo. Esto también lo tendremos que multiplicar por 100. Recuerden, esto siempre se va a leer como puntos porcentuales. ¿Por qué? Porque sería restarle digamos, esta probabilidad que se puede leer en términos de porcentaje, ¿vale? Entonces, ¿cómo calcularíamos? Ahora, ¿cómo calcularíamos, por ejemplo, este efecto directo de la modalidad chart? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Sí? Sí, efectivamente sería tomar este por 1 menos esto y multiplicarlo por el coeficiente de precio, y eso nos va a arrojar el efecto directo. Y pues el indirecto sería simplemente tomar menos 0.46 por ejemplo, para playa, hacer el efecto indirecto respecto a playa por 0.052. Entonces, y eso por el cociente beta, y nos va a dar estos efectos indirectos, ¿no? Por ejemplo, aquí ¿cómo lo podríamos interpretar ya como efecto marginal? Lo que podríamos decir es que un incremento, digamos, digamos, en una unidad en el precio de pescar en la playa, va a provocar un incremento de pescar en bote charter o bote de alquiler en 0.06 puntos porcentuales, ¿no? Es un efecto muy, muy bajito, ¿vale? Esa sería la lectura. ¿Sí queda claro esto? Pues mira, pues en realidad son valores muy bajos todos, pero lo que resulta en algunos casos interesante es ver más que el valor total, o sea, que pueda generar un cambio así brutal digamos, en las probabilidades totales, ¿no? De cada una de las categorías. También vale la pena ver hacia dónde se están yendo, ¿no? O sea, digamos, la mayor magnitud implica que se están moviendo más hacia una de las alternativas, aunque sea bajita, pero eso también es información relevante. Por ejemplo, ante un cambio en el incremento en el precio de la playa, el coeficiente que se ve con mayor magnitud de cambio es que se van hacia bote de alquiler, ¿no? Eso ya es, digamos, está interesante. Ahora, si el incremento se da en bote de alquiler, la mayor parte o el mayor movimiento que se observa ahí, mira, es como hacia muelle, pero también hacia playa, está muy parecido. No es cierto. Vean, es hacia bote privado de 0.048. Pues eso también está interesante, ¿no? Es un incremento de pescar en bote de alquiler, provoca un mayor desplazamiento de la gente o de la probabilidad de elegir la opción de bote privado, ¿no? O sea, eso también es relevante. Ahora bien, ¿qué implica que sean valores tan bajitos? Bueno, este de bote privado ya es un 4%, ¿no? Recuerden que esto se multiplica por 100, ¿no? Entonces, ¿qué implica que sean valores tan bajitos? Implica que las percepciones que tienen los individuos respecto a las variaciones en los precios de las distintas alternativas no son tan amplias o no varían tanto, y eso lo podemos ver aquí en la base de datos. Bueno, teníamos que regresarnos a la forma larga, pero recuerden, la forma larga, como veíamos, los valores de cada individuo respecto a los precios, las variaciones no eran muy amplias, ¿no? ¿Saben qué? Bueno, voy a volver a abrir la base de datos original para que lo veamos. Está en formato largo y que lo veamos aquí, digamos, quizá de una manera más clara. Vean, este es el individuo 1 y aquí están los precios. Esa es su percepción. Él escogió el charter, ¿no? Entonces, digamos que el precio que tiene como más, mejor informado o más claro,
es el precio de la modalidad charter, ¿no? Entonces, bueno, ese es el precio que asigna, pero los otros precios es con base en su percepción. Y vean qué es lo que está pasando con el resto de los precios. O sea, para charter dice es un precio de $182.93 eh, por sesión. Y vean acá, para bote privado, muelle y playa, él dice, yo creo que son como casi $158 el precio. No hay una variación tan amplia, de hecho, hasta la mantiene igual para los demás, ¿no? Y vean, hay cambios fuertes, pero entre individuos, ¿no? Por ejemplo, el precio de pescar en bote charter, este escogió también charter, dice, a él les cuesta $34. Él sí, vean, él sí hay como una mayor variación, dice, para bote privado serían $10.53, para muelle 15.104 y para playa 15.114. Playa y muelle le asignan el mismo precio. ¿Se dan cuenta? Respecto a los precios que ellos asignan, a la categoría que eligieron y el resto de categorías no hay brincos tan fuertes. Aquí este es el único, vean, este sí brinca bastante, este es bote privado. Y vean, él sí le asigna un mayor precio a pescar a la playa, pero en realidad no hay como, incluso en algunos hasta se repite, ¿no? Aquí otra vez se repite, como que no hay mucha variación, por eso también es que los efectos marginales muestran, digamos, pues ese efecto, en realidad no hay, no dan brincos o no cambian tanto los precios, vean igual, las mismas tres opciones, les deja el mismo precio, les asigna el mismo precio. Y eso tiene que ver también con el peso de los efectos marginales, ¿no? Es decir, no hay tanta variación de acuerdo a sus percepciones en materia de precios, ¿vale? Ahora bien, en datos de captura, bueno, no me fijé, pero en datos de captura creo que ocurre lo mismo. Ah, no, vean, aquí sí hay más variaciones, incluso no repiten tanto la misma cifra. Vean, aquí sí es 1.02, va desde 1.02 a 0.24, y aquí sí vemos cambios entre una categoría y otra. Entonces, quizá ahí en tasa de captura podemos ver pues otros efectos marginales, a lo mejor los podemos ver un poco más altos. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer eso? Pues bueno, hasta, lo que tenemos que hacer es otra vez pasar esto a formato largo y tomar esta especificación, ahí donde quedó, esta especificación, volverla a tirar, el modelito original, y en los efectos marginales ver, por ejemplo, ahora en vez de precios, ver tasas de captura. Vamos a ver ahora cómo se comporta. Recuerden que estos efectos marginales se multiplican por 100, que es lo que podemos ver en las tasas de captura. Son mayores, ¿no? Ahí sí ya vemos incrementos de 8 puntos porcentuales, 2 puntos porcentuales, es decir, ya hay como una mayor impacto en los cambios de las tasas de captura, precisamente porque ahí sí vemos que las percepciones de los individuos respecto a las tasas de captura como que sí varían más entre una categoría y otra. Entonces, por ejemplo, ahí los efectos marginales, pues sí, son mayores. Por ejemplo, ¿cómo interpretamos, vamos a ver, esta? Si se incrementa en una unidad la tasa de captura de pesca en bote de alquiler, ¿qué va a pasar respecto a la probabilidad de pescar en la playa? 0.8 puntos porcentuales, ¿no? De esa probabilidad de 46% de pescar en bote charter o de alquiler, se va a reducir en 0.8 puntos porcentuales. 0.8 puntos porcentuales. Pero ¿cuál es el efecto directo? Si incrementa la tasa de captura en bote de alquiler o bote charter, ¿qué es lo que le va a pasar a la probabilidad de pescar en bote charter? Se incrementa Exactamente. ¿En cuánto? en 0.08. 0.08. En 8 puntos porcentuales. Por ciento. Recuerden que esto se multiplica por 100, ¿vale? Entonces, al multiplicarlo por 100 nos queda ahí, va a provocar un incremento de 8.8 puntos porcentuales sobre esa probabilidad, entonces tendríamos que sumárselos acá, ¿vale? ¿Sí queda claro esto? 8.8 puntos porcentuales. Sí. Recuerden que una cosa son porcentajes y otra cosa son puntos porcentuales.
Cuando hay una variación en un porcentaje, o sea, que era lo que creo que planteamos en la clase pasada, ¿no? O sea, no podemos decir incrementa en 8%. ¿Por qué? Porque es un 48%. Entonces el 8% de un 48% es otro valor. Pues cuando hay cambios en las variaciones en los porcentajes, los vamos a ver como cambios en términos de puntos porcentuales, ¿vale? Entonces el porcentaje de pescar en muelles, se incrementa la tasa de captura de pescar, perdón, en charter, la probabilidad de pescar en charter se incrementa a un 46%, ¿no? Ahora bien, viendo los efectos marginales, si se incrementa la tasa de captura de pesca en charter en una unidad, la probabilidad de pescar en la playa pues se va a reducir en 0.8 puntos porcentuales, ¿no? Ahora bien, si se da un incremento de una unidad de la tasa de captura de pescar en un bote charter, ¿no? La probabilidad de seleccionar esa categoría de bote charter se va a incrementar en 8.8 puntos porcentuales, es decir, a ese 46.2 le sumaríamos ese 8.8, sería 46, 47, ¿cuánto es? Ya creo que tengo medio frito el cerebro, pues serían algo así como 55%, ¿vale? O sea, pasaría de 46.2 y le sumamos 8.8 puntos porcentuales, se incrementaría esto como a 55%. ¿Sí estoy bien? Display 46.2 más 8.8, 55%. Sí, efectivamente, ¿no? Eso es lo que nos estaría diciendo. Entonces, lo que tendríamos acá es que, por ejemplo, aquí en playas se reduce, pues entonces tendríamos que reducírselo a eso. ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿Todos, todos, todos? Pues parece que sí. Profesor. ¿Sí? Si tienen dudas, hablen ahorita. No se las queden. Si tienen una duda puntual que algo no quede claro, díganlo y ahorita lo checamos. Todos Yo estamos tengo claros. una duda, profe, pero con respecto a la columna X, ¿dónde está la X? ¿Esa cómo se interpreta? Estos son los valores medios de las tasas de captura, ¿no? Recuerda que en la base de datos, bueno, hace rato ya ves que la veíamos en formato ancho, lo que estamos generando ahí es como un promedio de esos valores de las tasas de captura para cada, digamos que cruza todas las modalidades, es decir, es como si agarramos todas las tasas de captura y le calculamos una media. De hecho, aquí se ve, ¿no? Es el mismo valor. Por ejemplo, para playa 1 es la misma media de la tasa de captura. Modalidad 2 es la misma media de la tasa de captura, es decir, es un promedio de los valores de las tasas de captura para cada modalidad. Sobre eso se evalúa. Que recuerden que los efectos marginales los vamos a evaluar sobre valores puntuales. En este caso, el valor puntual es el promedio de la tasa de captura de cada modalidad. ¿Vale? Ok, gracias. No, de nada. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Sí quedan claros que hay efectos directos y efectos indirectos? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el modelo multinomial simple y el modelo multinomial condicional? En el simple solo va a haber una variación entre categorías y el condicional va a haber la variación entre individuos. Al revés, Ah, el planteamiento está sí, bien. entre individuos y otros en categorías. Exacto. El modelo multinomial simple, recuerden, utilizamos la variable de ingreso. La variable de ingreso es distinta entre los individuos, o sea, incluso los que seleccionan la categoría van a mostrar variaciones en los ingresos, es decir, el valor del ingreso no está acotado a una categoría en particular, sino el valor del ingreso está acotado al individuo, ¿vale? Entonces, ese es el modelo multinomial simple, utiliza regresores que solamente cambian entre los individuos, ¿vale? Las variaciones son entre los individuos o solamente está capturando esas variaciones entre los individuos. Y el modelo multinomial condicional, como señalaba Noemí, lo que va a capturar son las variaciones, pero entre los valores de las categorías. Por ejemplo, en este caso, tenemos precios y tasas de captura, que son distintas entre las categorías, ¿vale? Esa no es una variable que cambie entre los individuos, sino
son dos variables que van cambiando entre una categoría y otra, ¿vale? Entonces, digamos, esa es la diferencia entre un modelo y otro. Y el modelo mixto, pues bueno, conjunta los dos enfoques, es decir, va a permitirnos incorporar aquellos regresores que cambian entre los individuos y aquellos regresores o variables que cambian sus valores respecto a las distintas categorías. Digamos, es un modelo más completo. Y ahí es donde vamos a poder ver esos efectos directos, efectos indirectos. Si cambia el valor digamos, del precio o la tasa de captura en una categoría, vamos a poder ver hacia qué otra categoría se están desplazando y eso pues enriquece un poco más el análisis, ¿no? Por ejemplo, el hecho vamos a ver en este caso, de que se incremente, por ejemplo, la tasa de captura en charter, ¿cuál es la categoría que se ve más afectada? Pues bueno, se ve ahí claramente que es la playa, ¿no? Porque es la que tiene, no, perdónenme, es el bote privado, porque es el que tiene la mayor magnitud de signo negativo, ¿no? Entonces, eso ya como que, digamos, ayuda a profundizar en el análisis, diría el doctor Eduardo Loría, es la carnita del modelo, ¿no? A final de cuentas, esos resultados son los que nos van a permitir profundizar en el estudio del fenómeno de interés, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a tomarnos un receso, son las 6:52. Vamos a tomarnos un receso de que serán unos 15, 20 minutitos. Nos vemos a las 7:15.